Bueno, entonces se entiende que la vida en la divina voluntad es un giro continuo. O sea, es toda nuestra vida, no importa lo que estemos haciendo, trabajando, platicando, comiendo, durmiendo, lo que sea, estamos unidos a ese acto divino. Y si este acto divino empieza a funcionar dentro de nosotros, la pregunta es, ¿en qué nos convertimos? ¿En qué nos convertiremos? Si a través de mi acto está saliendo el acto de la creación que Dios está realizando, ¿en qué me convierto? En co-creador. Si a través del acto en que estamos realizando, comiendo, pero el acto de la redención se está realizando a través de este acto, ¿en qué me convierto? En corredentor. Y así también en el acto del Espíritu Santo y como co-santificador. Por lo tanto, si yo tengo siempre presente que estoy en esta unidad, estamos trabajando junto con Dios haciendo todo lo que Él hace. Hay una frase en el libro del cielo que ya la deben recordar, que dice Jesús que las almas que viven en la divina voluntad parece que no hacen nada, pero lo hacen todo, porque obran a lo divino, ¿sí? O sea, ese obrar a lo divino no es otra cosa más que esto, estar concurriendo junto con Dios en todo lo que Él hace. Y ahora, Él concurre con nosotros haciendo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, nuestros actos, ¿en qué se convierten? En actos divinos, ¿sí? ¿Y en dónde puede habitar o en dónde puede quedar un acto divino? ¿Mandé? El acto divino no puede estar en ningún lado más que en donde están los actos divinos, que es el acto único de Dios. Ese acto único de Dios, Jesús lo llama el querer divino, que lo deben haber leído mucho en el libro del cielo. Entonces, el querer divino es el acto único de Dios, que encierra creación, redención, santificación, pero también encierra los actos que están dentro de la Trinidad. Generación eterna del Verbo y procedencia del Espíritu Santo. Ese es el querer divino. Entonces, nuestros actos se van a unir a ese querer divino, haciendo unidad con Él. Por lo tanto, los actos de la criatura se vuelven uno con el acto único de Dios. Entonces, giramos continuamente, sí, pero hay que estar consciente de ello. Ahora, eso, decíamos, es el común denominador de nuestra vida, pero también existe ese acto de fundirse conscientemente en esta unidad. Y eso lo debemos hacer una vez al día como un acto específico que Jesús lo llama el acto más importante del día. Así que, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Nos vamos a unir, por ejemplo, en la creación. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en la creación? Cuando ustedes ven un árbol, cuando ustedes ven una flor, cuando ven una hormiga, cuando ven la luna, cuando ven una nube, una gota de agua, el mar, un río, ¿qué están viendo?
Atributos de Dios. Jesús nos dice que Dios puso todos sus atributos en la creación. O sea, Dios coincide con lo que decía San Pablo, no sé si recuerdan. San Pablo dice que en todo lo creado refulgen los atributos de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios ha puesto en la creación es una manifestación de algún atributo para irlo conociendo. O sea, necesitamos entender que todo lo creado me va representando a Dios. No es Dios, pero es una imagen de los atributos de Él. Pero junto con eso está el amor de Dios para cada uno. Por lo tanto, cada cosa creada tiene un amor específico para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y vuelvo a repetirlo, en una hormiga, en un árbol, en una planta, en una flor, en una nube, en una estrella, en donde sea. Estamos viviendo sumergidos en Dios. ¿Se acuerdan que se dice de Jesús que todo fue creado por Él, para Él y en Él? O sea, la creación fue hecha por Jesús o por el Padre. ¿Por quién? ¿Por los dos? ¿Por los tres? No, pero no nos vayamos a ese punto porque entonces ya nos perdimos. San Pablo habla de Jesús. Él dice que Él fue el creador de todo. ¿Sí? Que todo lo creó por Él, o sea, todo fue creado por Él. Luego dice, para Él. ¿Qué querrá decir para Él? Para corresponder, para recibir el amor de nosotros. Que todo lo que existe, sobre todo nosotros, no tenemos una finalidad personal, sino nuestra finalidad es una finalidad de Dios. No es nuestra vida, es la vida de Él. Fuimos creados para Él, para Él. Y nosotros nos hemos apropiado de esta vida para nosotros. Y le damos alguna migaja, perdón por lo de migaja, pero eso es lo que le estamos dando. O sea, casi siempre tenemos nuestra vida exclusivamente para nosotros. Bueno, entonces fuimos creados por, para y en Él. ¿Qué querrá decir en Él? Que estamos dentro de Él. El universo, ese universo tan infinito, no es otra cosa más que el amor de Dios, que Dios creó para que el hombre viviera dentro de Él. Dentro de Él. ¿Por qué? ¿Cuál hombre? ¿De qué hombre hablamos? ¿De alguno de los que estamos aquí? Todo fue creado para Jesús, porque Jesús es el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, que crea una humanidad para vivir dentro de ella, para unirse a esa humanidad, pero vivir fuera del núcleo de la Trinidad. Ahora, el Verbo eterno no puede estar separado de Dios. Por lo tanto, toda la creación no es más que ese estar encerrando al Verbo eterno humanizado dentro del mismo Dios, gozando de todo lo que Dios es. Y eso nos lo participa a nosotros. Entonces, vamos a girar en la creación. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la creación?
¿Qué hacen cuando ven bueno, lo de costumbre, una cucaracha? Bueno, lo primero es ¡ay! Sí, lo primero es así como si... Y lo segundo, le hablan a alguien para que la venga a matar. Sí, casi nunca lo hacemos personal. ¿Y alguna vez han pensado que Dios ha puesto un atributo de Él en esa cucaracha? ¿Mandé? Antes no. Perfecto. No vaya a agarrar a la cucaracha y le dé besito. No. No se trata de eso. Pero cuando menos sí entender que Dios está mostrando algo de Él en ese animal. En una flor, en un pájaro, en el trino de un pájaro. Y vamos a empezar a, ¿cómo diríamos?, apropiarnos de todo lo que Dios ha puesto en la creación para poderlo tener como propiedad y después entregárselo a Él. Ese sería el giro. Lo más fácil de entender es, escuchamos el trino de un pájaro. ¿Qué estamos escuchando? El amor de Dios, las armonías que Dios tiene y que nos manifiestan, ¿sí? Y que me está diciendo, te amo. Bueno, me voy a apropiar de ese trino y ahora ¿qué hago? Ahora yo se lo pongo al pájaro para que el pájaro le cante a Dios con lo mío, que le dé mi amor, que le dé mis, ¿cómo diríamos?, mis atributos y mis armonías. ¿Sí se entiende? Bueno, esa forma de girar es lo que debemos hacer, irnos colocando en cada cosa creada para ir teniendo esta posesión de todo lo que Él ha puesto. ¿Sí? En la redención, ¿qué cosa debemos hacer? Lo mismo. Vamos a empezar a girar en todos los actos de Él, en los actos de María, y vamos a apropiarnos de esos actos. ¿Podremos apropiarnos de un acto de ellos? Siempre pongo un ejemplo y lo pongo con el rosario. El primer misterio gozoso, ¿cuál es? La Anunciación, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese momento? Es el anuncio, el sí de María y la encarnación, la creación de la humanidad de Jesús en su interior y el momento en que el Verbo se une a esa humanidad. Cuando rezamos el rosario, hacemos un recuerdo de esto. Algunos simplemente lo dicen, lo recuerdan, la Anunciación. Algunas personas hacen una meditación sobre ese suceso. Todo esto, ¿qué le representará a María? Porque el rosario es para María. ¿Qué le representa? Un recuerdo de nosotros, o sea, un momento en que estamos tratando de honrarla, de amarla por ese acto. Bueno, ¿y por qué no hacemos algo mejor? Cuando ustedes tuvieron un hijo, las mujeres, ¿no? ¿Qué sintieron cuando nació su primer hijo? Amor, ternura. Cuando se los entregaron en brazos, ¿qué sintieron? Después de 30 años, 40, los que hayan pasado, ¿lo recuerdan con gusto? Sí, ¿verdad?
Pero ¿qué pasaría si les enseñan una foto de aquel momento? O sea, se reaviva un poco el sentimiento, ¿no? Pero si les enseñan un video, Mejor. se vuelve casi una vivencia, ¿sí? ¿Y qué tal, qué pasaría si alguien llega y les dice, te voy a dar la oportunidad de que lo vuelvas a vivir? ¿Qué preferirían? Volverlo a vivir. Volverlo a vivir. Bueno, en la divina voluntad tenemos la posibilidad de tomar el acto, en ese momento, tomarlo como nuestro y entregárselo a María y decirle, Madre, aquí está para que lo vuelvas a gozar. ¿Qué preferirá María? ¿Que lo enunciemos nada más, que lo meditemos o que se lo demos? Parece una locura lo que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, pero Jesús nos dice que en la divina voluntad, en ese querer eterno, todos los actos de Él, todos los actos de toda la humanidad están presentes y que el alma que se une a la divina voluntad lo puede tomar como propio y entregárselos para mayor gloria de ellos. Ese sería otro giro, ¿sí? Entonces, no sé si te queda claro, niña, lo de girar. Lo primero es vivir continuo, ¿sí? Eso es girar. Y luego este acto único del momento del día en que estamos girando para darle a Dios la gloria, el amor, la reparación de que toda la familia humana no le ha dado. ¿Sí queda claro? Sí. Lo que estamos hablando así tan naturalmente es muy grande. O sea, volver a vivir eso realmente, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos hablando así como de pasada es muy profundo. Como de pasada. De pasada quiere decir con naturalidad. Uh-huh. Pero en realidad es una experiencia muy profunda. Es un hecho, es un acto real, que no vemos, pero es real. Así es. Y es tan profundo que hay veces... Que no lo entendemos. No solamente que no lo entendemos, porque lo podemos entender hasta lo que nuestra capacidad da, pero hay veces que cuando tú eres tan consciente, evidentemente, porque no somos témpanos de hielo, es muy emotivo. Uh-huh. Te derrites, lloras, etc. No es cuestión de que busquemos el llanto ni de que busquemos el sentimentalismo, pero es que hay veces que tiene sol. Eso es natural, ¿verdad? Uh-huh. Vale. Eso es lo que yo quería saber. Bueno, lo comentó, se preguntó y se respondió. Muy bien. No es necesario el sentimiento. No, no es necesario. Por eso hay almas sensibles, ¿sí? El alma sensible, Jesús dice que es un alma que puede llegar a hacer grandes cosas por Él, pero necesita apartarse de todo aquello que le excita la sensibilidad. Entonces, necesitamos aislar todo lo que me motiva el sentimiento y simplemente ese sentimiento enfocarlo en obras. Y si lloras, pues lloras, no importa. ¿Sí? Aunque te digan llorón, tú sigues. Bueno. Es lo que se llama, el giro es lo que llama un acto cumplido. Un acto cumplido, o sea, es el inicio, el transcurso y el final de ese acto, que es la meditación, el desarrollo, lo que queramos poner y el final. Por ejemplo, en este mismo ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a entregar a María?
No, o sea, estamos hablando de la anunciación, ¿no? ¿Qué habrá sentido María cuando se le presenta el arcángel? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué habrá dicho? ¿Y ahora este que se trae? ¿Qué habrá dicho? Conste que María vivía en la divina voluntad, que María tenía conocimiento de todo, ¿sí? O sea, tenía la ciencia infusa. Lo único que no sabía es que ella iba a ser la madre. Entonces, cuando se presenta el arcángel ante ella, o sea, sabe quién es, ¿sí? No, esto que dice el Evangelio de que se turba, es un poquito desdecible con lo que sabemos ahora, pero vamos a ponerlo así, que se turba, como decir, bueno, ¿a qué viene? ¿Qué habrá sentido? ¿Cómo estaría en ese momento el arcángel? Contentísimo. Contentísimo. ¿Por qué? Porque a él la habían elegido para hacerlo más grande. Porque le está llevando a María, su reina, le está llevando un anuncio del Padre Celestial. Entonces es el elegido para llevar ese anuncio. ¿Y qué tipo de anuncio? ¿No? Bueno, entonces María recibe el mensaje. ¿Qué sensación habrá tenido ella? Lo que siempre había anhelado, lo que había estado continuamente deseando, porque ella deseaba que naciera el Redentor, pero ahora saber que era en ella. Por eso es que se turba, porque no lo conocía, pero la emoción que debe haber sentido humanamente, inmensa. Bueno, esa emoción se la vamos a entregar. Eso es lo que va a recibir como un regalo de nosotros, porque tomamos ese acto, lo hacemos propio y se lo entregamos. Suena rarísimo, ¿verdad? O sea, suena realmente así como ciencia ficción o como locura, más bien como locura lo que estamos diciendo, pero es una realidad. Entonces, en ese misterio, en vez de nada más recordarlo, bueno, vamos a ponerlo en función. ¿Cuánto tiempo nos tardaremos? Depende de cada persona. Me puedo tardar 1 minuto o me puedo quedar ahí 1, 2, 3 horas, dependiendo de lo que yo vaya imaginando, ideando de lo que María va a sentir. Y luego, ¿por qué nada más a María? ¿Por qué nada más a María? ¿Por qué no se lo entregamos también al arcángel? Decirle, mira, tomo tu acto y te entrego esto para que lo vuelvas a gozar, lo vuelvas a vivir. Y entonces también le estamos dando a él la gloria y la retribución por lo que hizo. Y lo vuelve a vivir. ¿Qué más? Al Padre Jesús. Al Padre, pero bueno, vamos primero a lo bajo. Andaba por ahí volando alrededor de María, ¿sí? Nada más revoloteando, esperando la respuesta de María. En el momento que María dice, sí, en el momento que dice, aquí estoy, el Espíritu Santo penetra en el vientre de María y con 5 gotas de su sangre, eso nos dice Jesús, forma la humanidad del Verbo. O sea, se está repitiendo el acto de la creación de Adán. En la creación de Adán fue Dios mismo que con el barro de la tierra forma la humanidad de Adán. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo entra en María y con el barro de la tierra de María, o sea, su sangre, forma aquella pequeña humanidad. ¿Se imaginan lo que está sintiendo el Espíritu Santo?
es la obra completa de Él. Si recuerdan, el fiat voluntas tua, el hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, es donde el Espíritu Santo va a ser desahogo completo de su obra. ¿Cuál es su obra? La restitución del hombre al punto de origen. En ese momento, el Espíritu Santo está dando inicio a esa obra. Por lo tanto, el Espíritu Santo está desahogando totalmente todo lo que tenía en su interior y sobre todo la misión que la divinidad le había encargado. ¿Por qué no dárselo a Él? ¿Quién más? A Jesús, ¿no? Bueno, Jesús es una pequeña humanidad ahí formada que no tiene vida. Estamos hablando de que es la repetición del acto de la creación. Cuando Dios crea en el paraíso terrenal, crea aquella figura, ¿está viva? No. ¿Qué necesitó para vivir? El aliento de Dios. Dios se pone en el hombre y hace dos cosas. Crea el alma con las tres potencias y se pone Él junto con el hombre para darle vida. ¿Qué está pasando con aquella pequeña humanidad que está en el vientre de María? Para darle vida, el Verbo eterno tiene que entrar en él. ¿Sí? Entonces, hay María, el Arcángel, el Espíritu Santo y el Verbo eterno que está esperando que esté aquella humanidad lista para poder encarnarse en ella. Todo esto podemos entregárselo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De rezar. Este es el rezo en la divina voluntad. Esta es la forma de rezar de aquí en adelante. Jesús se lo dice a Luisa, reza, pero reza como rezo yo. Dice, en mi voluntad, sumérgete en mi voluntad y ahí encontrarás todo lo que Dios ha hecho, todo lo que la humanidad ha hecho, y tomarás lo de toda la humanidad para entregársela al Padre, para darle gloria. Ese es el rezo de Jesús. Ese debe ser nuestro rezo. Ese deben ser nuestras oraciones. Ya no más la recitación. Ya no más la recitación, sino ahora es la oración activa, que es la convivencia, la participación en las obras de Él. ¿Sí? Y lo mismo en cualquier misterio, en cualquier etapa de la redención. Estamos hablando desde la encarnación, o más bien desde el nacimiento de María, desde su concepción, hasta el momento de la asunción de María. Todo esto lo tenemos a nuestra disposición para estar continuamente girando a través de eso. Tenemos la vida de toda la familia humana a nuestra disposición. Tenemos la vida de todos los santos, que lo podemos tomar y rehacer el acto de los santos para poner en esos actos de ellos, actos santos, pero de santidad humana, poner en ellos el acto de la voluntad divina. Y entonces el santo va a sentir un inmenso gozo por ver que sus actos ahora están rehechos en la divina voluntad, dándole a Dios la gloria y el amor de todos. ¿Sí? Además, podríamos ir... ¿Te vas a contestar otra vez solo? Pero podríamos ir con ese Jesús que está siendo afectado en ese momento y llevárselo a los profetas que profetizaron de él. Sí. Y entonces, incluso podríamos darle a los profetas, cuando hablaban en aquel momento,
al darle a Cristo ahí gestado, le estaríamos dando fuerza e impulso para hacer su labor de profeta. Ujú. Y podríamos llevárselo a Adán también, como diciéndole, mira, aquí está la solución a lo que tú rompiste, ya está arreglado. O sea, podríamos ir a donde quisiera. A lo que tú rompiste. Bueno. Tenemos toda la posibilidad, o sea, todo lo que Dios ha hecho, todo, ahora todo eso saldrá del alma que vive en la divina voluntad. Por lo tanto, tienes la posibilidad de hacer lo que tú quieras, que es lo que Dios ha hecho, porque el profeta profetizó a Jesús. ¿Por qué? Porque se le reveló. Porque se le reveló. Pero ahora, si tú vives en la divina voluntad, esa divina voluntad que le reveló al profeta aquello, está saliendo de ti. Y entonces la divinidad te lo toma como si tú lo hubieras hecho. O sea, en verdad es infinito lo que estamos hablando. Y suena, yo vuelvo a repetirlo, suena ilógico lo que estamos diciendo, ¿no? Desde la perspectiva humana, totalmente ilógico todo esto. Pero todo esto no se puede llevar al tiempo de hoy. Vamos a ver. ¿Cómo? Ella habla de por qué. Sí. Yo hablo, por ejemplo, lo que le comentaba hoy de la oración y demás, que yo he intentado ahí que me la diera usted, a ver si estaba de acuerdo, ¿no? Pero yo es que eso, al final, lo que hago es llevarlo. Hoy, por ejemplo, que todos los que estábamos ahí en la iglesia, en misa, fueran de llevar a Jesús y yo al Padre, a lo mejor me estoy confundiendo y todas las cosas que os voy a decir, al Padre, porque lo llevo haciendo una temporada, al Padre para que para que todos llegaran a tener el corazón abierto para Jesús y que Él reinara allí, pero llevárselos al Padre para que les amara, les tratara y demás, bueno, una serie de cosas que intento ahí hacer. En vez de, como ella habla de los profetas y estas cosas, ¿no? Y el otro día, pues a todos los sacerdotes que estábamos en un funeral, pues rezar, vamos, decir que todos los sacerdotes, cuando yo convoqué, hice la oración y que todos los de allí, que no se perdiera ninguno y que fueran verdaderamente hijos del Padre y que les llevaran a reinar a Jesús en ellos, en esto. Bueno, pues una serie de cosas así. ¿Eso se puede hacer? ¿Sí? Como no lo entendí, le digo sí. Es que yo llevo toda mi vida, llevo 33 años contemplando los misterios de cada día, porque yo entré en un grupo. Y entonces, bueno, pues sé un poco de estas cosas, de lo que es la contemplación y demás de los misterios. Entonces ahí a lo mejor... Sí, nada más que experimentar un poquito. De la contemplación a esto hay un abismo infinito. ¿Sí? Una cosa es contemplar y otra cosa es vivirlo. Efectivamente, por eso lo que yo intento es cambiar todo que... La contemplación la podemos usar como punto de partida para saber qué hacer. Yo me pongo en contemplación, entiendo lo que pasó en ese momento, pero ahora en la divina voluntad lo tomo. Estoy presente ahí. En las horas de la pasión hay una hora, es la primera hora del huerto, donde después de que Jesús está en el suelo, está volcado en el suelo,
Luisa está pensando que está muerto y de repente Jesús se endereza, voltea, está Luisa ahí y le dice, hija, ¿estás aquí? Ojo con eso. Hija, ¿estás aquí? ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente Luisa estaba en ese momento. Luisa estaba en su cama, Luisa estaba allá en Italia en este tiempo. Sin embargo, en la divina voluntad se traslada a aquel tiempo y está junto con Jesús ahí en el huerto. O sea, esto es lo que es la divina voluntad. En la divina voluntad ya no hay tiempo ni hay espacio. Todo es un eterno presente. Un eterno presente. Por lo tanto, nos podemos poner y en cualquier situación, en cualquier lugar. Cuando está en la divina voluntad, el Señor te manifiesta cuando ya tienes esa unión o en algún momento puntual. Él también se manifiesta sus sufrimientos y sus sentimientos para que tú lo puedas hacer un acto y poder reparar ese sentimiento. Uh-huh. Por ejemplo, hace poco me manifestó como que dudas de él, como que hay personas que dudan de él, como volviendo otra vez al tiempo de las dudas de los apóstoles y todo eso. Si tú eso lo pones en divina voluntad, lo puedes tirar para poder consolar ese sentimiento de que tenía dudas. Sí, o sea, eso se llama reparar. O sea, dudan, Señor, yo te entrego la certeza, no mía, sino de toda la familia humana. Así es. Yo lo hago así, bueno, yo lo hago así. Señor, yo te doy, te entrego toda la duda, toda la confusión que tiene la alma, de que no te crees o no te sigue creyendo. Incluso también la soledad, sobre todo a mí me manifiesta mucho la soledad, porque se siente muy solo con la alma. Y entonces yo me lo llevo a la preparación para consolar esa soledad que tiene el Señor que me manifiesta en mi cuerpo. Así es. Así que eso es lo normal. Sí, ella no quiere entender en el libro de la Reina del Cielo que la Virgen le dice que hasta que no le entreguemos nuestra voluntad humana a ella, que no vamos a poder vivir en divina voluntad. Las enseñanzas que le va dando, las meditaciones, y en la 12 me parece que es, incluso dice que sin Sofía, que no podemos vivir en divina voluntad. Y si no le entregamos nuestra voluntad humana a ella para que ella nos dé a nosotros, ponga en nosotros la divina voluntad. Este es un lenguaje medio ambiguo, porque aparentemente debemos desprendernos de nuestra voluntad. ¿Sí? Esto no es real. Lo que decíamos al principio de esta pregunta que nos hicieron. Si yo doy mi voluntad, yo pierdo mi individualidad. Mi voluntad es la que me vuelve individuo. No sé si se entiende eso. ¿Sí se entiende o no? Si yo pierdo mi individualidad para llevar una relación de amor con Dios, con Jesús, la pregunta es, ¿con quién va a entablar esa relación de amor Jesús? Yo ya no estoy. ¿Sí me entiende? Entonces, no es la voluntad lo que debemos entregar. Lo que debemos entregar es el yo. Debemos desprendernos de nuestros atributos. Y ¿cuáles serían nuestros atributos? Eso es, una virtud. Todas las virtudes. El ego. Los talentos. ¿Cuáles? Nuestras miserias.
O sea, Jesús dice que Él creó la naturaleza humana de apariencia engañosa, porque creó en nosotros las miserias. ¿Sí? ¿Y cuáles son nuestras miserias? A ver, vamos, las pasiones. Dice Jesús que las creó en nuestra naturaleza humana. Es otro tip para descubrir cuáles son estas miserias. ¿Qué serán? ¿Las qué? Las debilidades. Lujuria. ¿Dónde? Lujuria. Dios creó, fíjense bien, Dios creó nuestras miserias en nuestra naturaleza humana. Mi naturaleza humana contiene ¿qué? Instintos. Instintos. Y estos instintos que tenemos todos nosotros son el motivo por el cual yo me puedo apartar de Dios, pero al mismo tiempo es el motivo por el que me puedo acercar a Dios. Me aparto de Él cumpliéndolos, dándoles gusto. Me acerco a Él venciéndolos. O sea, la miseria me sirve para elaborar una virtud. ¿Sí? Nadie es casto si no tiene ese estímulo de la lujuria dentro. Nadie es obediente si no tiene la desobediencia en su interior. O sea, si yo no tengo la desobediencia, nadie me puede llamar obediente. ¿Sí se entiende? Entonces, mis atributos son mis miserias y mis virtudes. Por eso Jesús le pide a Luisa que renuncie a todo lo suyo, incluso a sus virtudes y a los dones que haya recibido. Porque todo eso es lo que le pertenece a ella. Y todo eso es lo que ella pone en todos sus actos. Todos los santos que ha habido hasta ahora, han vivido prácticamente en la voluntad de Dios, sí, pero hasta donde conocían. Los atributos divinos se muestran en los santos, sí, pero como adorno, no como vida. Es como medallitas, cuando a los niños en la escuela que le ponen medallitas, a los santos les cuelgan medallitas que son los atributos que ellos han desarrollado. Pero en realidad en la divina voluntad es quítate esas medallas, quítate ese tipo de actitudes y ahora conviértelo en vida. Que esto lo vamos a ver un poco más profundo ya en las pláticas. Pero sí entender que todos los santos hasta la actualidad han vivido a reflejos de lo que Dios es. El alma que vive en la divina voluntad estará viviendo de la misma vida divina. ¿Sí? Entonces, quitarme mi voluntad me despersonaliza y ya no tendría esa relación de amor con Él. Entonces lo que quiere es que me quite mis atributos, mis miserias, mis virtudes, y en ese acto humano, en mi acto, Él pondrá sus atributos. Y entonces mi acto, mío, se vuelve divino y podemos entablar una relación de amor con Él. ¿Sí quedaría?
y al quitarme mis virtudes, no decir, al quitarme mis virtudes y mis miserias, ¿con qué vivo? ¿Con qué vive? Con lo de Dios. Entonces, al hacer un acto, ya no pienso, por ejemplo, si voy a usar esta silla, ya no pienso yo que yo voy a hacer por mi virtud, por mi voluntad voy a usar la silla, sino voy a pensar o actuar que yo, que tanto Jesús y yo alzamos esto. ¿Podría ser así? Medio elaborado, pero sí. ¿Podría ser? O sea, Entonces ahí ya estoy dejando mi virtud de que yo tengo la fuerza para mover esta silla. ¿y para qué piensa tanto? Es verdad que acá la vuelta hay momentos en que digo, Señor, mira, yo no entiendo todo este juego de palabras que hay, simplemente hagamos los dos, yo no sé lo que voy a hacer, pero hagamos. Listo, con eso, nada más. No se complique la vida. O sea, es tan sencillo como agarrar un micrófono que no funciona. O sea, no. Ay. O sea, no necesitamos estar repitiéndolo. Simplemente teniendo la noción, la convicción de que estamos unidos en la divina voluntad, con eso es suficiente. Si se pone a pensar, bueno, es como, algunos ya lo oyeron, es como el 100 pies y la araña. ¿Sí han oído lo del 100 pies y la araña? ¿No? Sí han visto un 100 pies, ¿verdad? Ahí van, todas sus patitas cómo se mueven, muy ordenadas y todo. Y una araña lo ve y dice, ¿cómo le hará ese 100 pies para coordinar el movimiento de sus patas? Y siempre está pensando en cómo le hará el 100 pies, hasta que un día se decide, se baja la arañita y le dice, oye, 100 pies, ¿cómo le haces para coordinar todos tus pasos? Desde ese día en adelante el 100 pies no camina, ¿sí? Porque está pensando, ¿cómo le hago? No se convierta en 100 pies, por favor. Entonces, en ese momento, mi acto lo que había preguntado, el acto cumplido ya está, el que lo hice junto con Jesús. Cuando nos dice que es un martirio de atención continua, no quiere decir que debo estar continuamente pensando, esto ven divina voluntad, hacerlo en mí, ven divina voluntad, ven. No va a acabar nunca. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobediencia. O sea, la falta de amor, porque la obediencia es amor. Entonces, en el momento que a Adán se le antoja el fruto, está desobedeciendo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hizo? Le dio salida al gusto de él. ¿Sí? Me refiero, eso lo tengo claro, antes de ese momento, en esos actos que él hacía divinos, entonces, Todo era en orden a Dios. entonces ¿cómo estaban esas miserias? Todas ordenadas hacia Dios, como una virtud unida a la virtud divina. Las miserias son los sentidos. O sea, nuestros 5 sentidos son nuestras 5 miserias. ¿Sí? ¿Por dónde entra el estímulo del pecado? Por la vista, por el olfato,
por el gusto, por el tacto, ¿sí? Los sentidos es la puerta de entrada para que yo sienta el deseo de hacer algo. Aparte hay instintos en nuestro interior que son muy, muy específicos. El instinto de conservación, el alimento. Bueno, pero yo puedo alimentarme para vivir o vivir para alimentarme. Y generalmente lo que hacemos es vivir para alimentarme. Puede ser como gula, o sea, comer demasiado, o puede ser como refinamiento. ¿Sí? Todo eso que hacemos para comer lo mejor, lo más exquisito que hay. Eso no es de Dios. ¿Sí? ¿Qué otro instinto tenemos totalmente de naturaleza? Reproducción. La reproducción ha sido como el punto clave para tirar al ser humano. Porque no es el hecho de reproducirnos, sino es el placer que ocasiona el acto sexual. Y hemos cambiado la orden de Dios, crecer, multiplicaos, que lo hemos tomado como algo para nosotros. Perdón, pero nosotros somos instrumento. Por eso decíamos al principio que la finalidad de nosotros no es nuestra, es una finalidad de Dios. ¿Para qué quiere Dios que me reproduzca? Porque el ser humano es el reino de Dios. Dios quiere un reino grande, un reino que se multiplique. Para eso son los hijos. Pero eso no nos interesa y nos interesa el placer. Entonces, simple y sencillamente voy en la búsqueda del placer y el reino de Dios, ese no me interesa. ¿Sí? La soberbia, ese es como un instinto que tenemos, pero un instinto espiritual. El querer estar sobre los demás, el querer ser el primero, el querer ser el mayor, el logro. Siempre baso mi valor en lo que logro, no en lo que soy. Nuestro valor debería de estar fundado en que somos hijos de Dios, que somos el reino de Dios y que estamos viviendo junto con Dios su vida. Pero ahora el punto es cuánto has logrado, cuánto tienes, cuánto vales. Y nos esforzamos todo nuestro tiempo, nos esforzamos en crecer, pero en crecer en cuanto a prestigio, a que me conozcan cada vez más, a ser más eficiente y a ganar más dinero. Eso es lo que nos interesa. ¿Será esa la finalidad? ¿Quieren venir conmigo? No tengo dónde reposar la cabeza. No tengo dónde reposar la cabeza. Y lo está diciendo Jesús, Verbo eterno. Y nosotros tenemos 20,000 almohadas para reposarme. ¿Sí? Es total y absoluto, no sé cómo decirlo, o sea, un ir en contra. No está mal tener. El problema es depender de lo que tengo y querer siempre aumentarlo a como dé lugar. Entonces, ¿cómo estaba Adán? Vivía en plenitud esa unión con Dios. ¿Qué lo hizo caer? Antes, el peor error de Dios. Creó a la mujer. Dicen que Dios es mujer. A ver, vuelvo a hacerlo.
Bueno, entonces no es nuestra voluntad la que debemos quitar, sino son nuestros atributos, ¿sí? Y en esa voluntad que ahora queda vacía, es nada más el motor. Ahí la divina voluntad pondrá todo lo suyo. ¿Cómo se puede saber si realmente va a ser de la divina voluntad? Cuando te apartas del mundo, cuando te apartas de las cosas que son antes, como que ahora las cosas que hacen feliz, ya no te hacen feliz. Solamente que estar con la intimidad de él, estar en silencio con él, y entonces con una conversación entre ellos necesita la intimidad y el silencio para poder que él se manifieste en tu corazón y él te va transmitiendo lo que siente o consolarlo o alegría o... Mire, lo primero es cumplir el primer mandamiento, ¿sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Es amar más que todo. No, es amar sobre. Y yo le pregunto, ¿usted ama a su esposo? ¿Ama a Jesús como esposo? Cuando le grita. Bueno. Entonces yo ahora mismo me pide, es como si fuera mi marido, entonces yo es como una intimidad que tengo con él. Por eso necesitamos amar a Jesús en todos nosotros. Tratar al esposo, al padre, a la madre, al hijo, al vecino, al enemigo, tratarlo como si fuera Jesús. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si esto hiciéramos, yo pregunto, ¿en dónde, cómo estaríamos viviendo? Estábamos diciendo hace un momento que en todo lo creado existen los atributos de Dios, que nos los da para irlo conociendo y para ir disfrutando del amor de Él en todo. ¿Y que el hombre, el ser humano, no es el rey de la creación? ¿No es la obra perfecta de Dios? ¿Qué tantos atributos, qué tantas cosas de Dios tendrá cada uno de nosotros? Eso es lo que deberíamos de encontrar. Viviríamos como en el cielo. Estaríamos rodeados totalmente de Dios. Que es la misma vida de los bienaventurados. Lo tengo cuenta aquí en la tierra, que podemos vivir anticipadamente. Así es. Interiormente y alrededor. Así es. Doctor, el Señor dice que quiera seguirme, que tome su cruz cada día, que se niegue a sí mismo, ¿cierto? Y yo, cuando usted dice de que seguimos teniendo voluntad propia, sí, pero yo no veo, cuando usted dice renunciar a la voluntad o entregar mi voluntad, yo veo que se puede entender que es lo mismo que vaciar la voluntad, porque siempre uno sigue teniendo voluntad, claramente. Eso es lo que estamos diciendo. Que nosotros, nuestra propia voluntad que está manchada con nuestro egoísmo, nuestro orgullo y todas esas cosas, se la entreguemos, moramos esa voluntad contaminada por nuestro propio yo, para abrazar la voluntad del Señor y conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así es. Eso, entonces yo creo que el decir renunciar a mi voluntad o entregarte, Señor, mi voluntad, no necesariamente está mal, sino depende cómo se entienda. Sí, nada más que siempre entendemos las cosas de manera equivocada. Cuando se dice renuncia a tu voluntad, entrega tu
tu voluntad tiene que morir, lo que estamos entendiendo es que ya no tengo voluntad y que ahora la divina voluntad es la que va a venir a vivir en mí. ¿Será cierto? Jesús, yo no entiendo que yo conformo mi voluntad a la voluntad del Señor. Ese es exactamente lo que estamos diciendo. Porque si fuera renunciar a la voluntad, ahora usted va a entablar una relación de amor con Jesús. ¿Con qué lo va a hacer? ¿Con qué va a entablar? Exacto. Pero necesita su voluntad para el movimiento, pero necesita el amor de Dios en usted para que su voluntad al moverse mueva el amor divino, no el amor humano. Sí, o sea, el decir que la voluntad tiene que desaparecer, eso es totalmente falso. Es un hagamos juntos. Es un hagamos, sí, así es. Ya no hay tuyo ni mío, es nuestro. Creo que con esto, o sea, podríamos pensar que tenemos una idea más o menos lejana de lo que es girar. ¿Sí? ¿Usted qué fue la que metió el desorden aquí? Yo quisiera ahorita, en este momento, hacer una pequeña reflexión, que todos pusiéramos atención en esto que vamos a escuchar y que nos lo lleváramos el día de hoy a nuestra habitación, que estemos pensándolo, para que a partir de mañana podamos entrar prácticamente ya en el tema del retiro. ¿De acuerdo? El tema del retiro o la finalidad del retiro no es otra más que entendamos que la divina voluntad debe ser acción, no nada más conocimiento, sino se debe llevar al punto de la acción. Si no lo actuamos, todo lo que podamos conocer no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Viviendo de los sentidos, se vive en lo exterior. No se penetra en lo íntimo del alma. O sea, si yo vivo dependiendo de mis sentidos, estoy dependiendo de lo que mis sentidos captan del mundo exterior. ¿Sí se entiende? Y difícilmente puedo entrar en una comunión interior con Jesús. Y dice, y Dios habla, actúa y quiere venir a morar en lo más profundo de ella, de la persona. Pero ¿cuántos hay que sepan escuchar ahí? Que es donde la verdad se deja oír. ¿Cuántas veces en la búsqueda de Dios lo tratamos de encontrar en el afuera, en el exterior? Lo tratamos de encontrar en movimientos, en grupos, ¿sí? En actividades, en ritos, o sea, pero todo es por fuera. Cuando que Dios actúa en el interior de cada uno de nosotros. Y ahí es en donde deberíamos de encontrarlo. Dice, ¿cuántos hay que piensan en esto? ¿Cuántos hay que están conscientes de que deberían de entrar en su interior para encontrar a Dios? Y esto es desde siempre en el Evangelio. ¿Qué nos dice Jesús? Cuando quieran rezar, cuando quieran orar, cuando quieran entregarse, ¿qué nos dice? Entren en su interior. Entren en su interior. En el exterior difícilmente
podríamos encontrar esta unión con la divinidad. Dice, ¿cuántos que salgan al encuentro de Dios en lo íntimo de su alma? Cuán poco conocemos la manera de obrar de Dios y cuán poco conocemos nuestro interior. O sea, vuelvo a repetir, muchos lo queremos encontrar a través de grupos, a través de movimientos, de actos, pero actos externos. Vivimos mirando solamente la cáscara, lo externo, las prácticas fáciles de una religión dulzona, pero la observación, la purificación profunda del alma, la transformación progresiva de la vida humana en vida divina, despojarnos del hombre viejo y revestirnos del nuevo, permitir la verdadera resurrección de la vida divina en la humana, todo este trabajo de las profundidades del alma lo ignoramos por completo y dejamos que toda clase de miserias llenen estas profundidades. Hablando esto con el padre Barrera, él me decía que esto es un pensamiento, ¿cómo, padre? Agustín, de San Agustín. No recuerdo. Ya le dio pena. ¿No se acuerda? No, pues si le recuerdo, mejor lo digo yo. Sí, usted decía que esto va acorde a lo que decía San Agustín. ¿Sí? Ya ve, ya me hizo decirlo a mí. Bueno. Dice, el buscarnos en todo a nosotros mismos, que es el resumen de todos los vicios y males del hombre y la causa de todas sus fallas, se lleva muy bien con este sentimentalismo superficial. Pero Dios no puede en esta superficialidad actuar y llevar al alma a las regiones espirituales, donde debe realizar la finalidad de la creación del hombre. Cuando estamos en lo exterior, y me voy a permitir poner un ejemplo, y si alguien está ahí, por favor que no se ofenda, pero creo que si lo piensan me darán la razón. Los que están dentro de movimientos como la renovación carismática, lo que están buscando es el exterior, el sentir. O sea, es esa parte de sentimiento. No es la parte interior, sino todo es exterior. Y en el bullicio Dios no se comunica. O sea, se necesitaría ser, como dicen, un gigante en la parte espiritual para poder encontrar a Dios en el bullicio. Pero creo que no somos gigantes. Pero igual es una gracia que puede dar Dios, ¿no? ¿Mandé? Igual es una gracia que puede dar Dios con todo bullicio, que lo ven. Se manifiesta en todo bullicio. Así déjelo. Él, o sea, Dios, quiere partir de un punto más profundo. Y ahí, en esa profundidad, está la lucha, está la renuncia, está la semejanza con Cristo, o sea, está el dolor, el sacrificio, pero al mismo tiempo están los enormes gozos del Espíritu, está la semejanza con nuestro Jesús. Esto es algo que nosotros tenemos como una norma
cuando decimos que Dios nos creó para ser felices. Bueno, ¿es verdad? Sí, en parte, pero nos creó para ser felices en modo divino, no en modo humano. Dios me creó para sufrir. Suena horrible, ¿sí? ¿Para sufrir qué? La renuncia a lo mío, porque esa es la prueba que Dios quería ponernos a cada uno de nosotros. Nos da una forma de vivir que es capaz de estar separado de Él. Porque Él quiere esa relación de amor, pero una relación de amor voluntaria. Voluntaria. Y para que sea voluntaria necesita la criatura tener cuando menos 2 opciones. Si nada más tuviéramos una, que Dios nos hubiera dado su voluntad y me hubiera dicho, con esto vas a vivir, ¿sería un amor real? No, sería esclavitud. Por lo tanto, me tuvo que dar algo diferente, con lo cual yo pudiera decir, ¿sabes qué? No quiero lo tuyo, quiero lo mío, y vivir sin la unión con Él. Y esas son las miserias. Exactamente, esa es la parte que Dios creó en nosotros, capaces de vivir sin unirnos a Él. Entonces, Dios nos creó para sufrir la renuncia a esto. Eso es lo que le pidió a Adán. Adán le pide el abstenerse de un fruto. ¿Y qué es eso? Simplemente no aceptes comer esto aunque te guste. Pero el gusto llevó a Adán a desear el fruto y ni siquiera se lo comió, simplemente lo deseó y eso significó desobediencia. Entonces estamos hablando de un vivir en forma continua de renuncia y la renuncia es sufrimiento. Pero ¿quién quiere sufrir? La Santísima Virgen, ella renunció a su voluntad. Sí, Ella, así es. ella hizo ese sacrificio de su voluntad. Uh-huh. Ella, desde el vientre materno, ya vivió en la divina voluntad. Sí. Entonces, ella lo que vio era el mal que la voluntad humana había engendrado en el mundo entero. Uh-huh. Ella, al vivir en la divina voluntad desde un principio, mi pregunta es, ¿tenía miseria? Sí. La Virgen tenía miserias, por supuesto. Jesús tenía miserias, por supuesto. Si no tuviera miserias, no hubiera sido verdadero hombre. Es verdadero hombre y verdadero Dios. Si le quita la parte de las miserias, ¿qué queda? ¿Sería verdadero hombre? No. María tuvo que renunciar a lo suyo y para renunciar quiere decir que tenía miserias. Si no, ¿a qué renuncia? Ella renuncia en el momento de la creación de su alma, en esa inmaculada concepción. Ella tiene que renunciar, ¿sí? Nosotros pensamos que María es inmaculada y que eso es lo que la hizo grande y que Dios la hizo inmaculada. Bueno, es sí y no. Dios la creó inmaculada, sí, porque la creación de su alma está dentro de ese núcleo de la Trinidad. Pero María tuvo que renunciar a lo suyo. El momento en que se le presenta todo el mal de la voluntad humana y todo lo que Dios quería del ser humano, María conoce lo que es la voluntad humana y la voluntad divina. Y en ese momento María
decide no darle nunca vida a su voluntad. Y con eso adquiere la inmaculadez en forma definitiva. No es porque Dios la haya creado inmaculada, ella lo consigue. ¿Sí? Y todos los bienes de María, todo lo que María es, todo lo que María logra, todo lo que el hecho de ser madre de Dios, no es por los dones que Dios le dio, sino es por haber vivido siempre en la divina voluntad. O sea, la divina voluntad es la que genera en ella todo para volverla lo que es. Entonces ella tuvo que estar diciéndole a Dios siempre sí y renunciando. María dijo un sí definitivo en aquel momento. Es un sí de María que es especial porque se le presenta en forma patente todo el mal. O no hablemos de mal, todo el obrar de la voluntad humana. Y María en ese momento renuncia a todo y no quiere saber más de eso. O sea, la prueba de María es en ese instante. Cosa que nosotros, esa misma prueba, pero es día con día, día con día. ¿Sí? No conozco mucho, digamos, esta responsabilidad, conozco, mejor dicho, no mucho tiempo, pero no he profundizado mucho. Yo lo que trato de entender cuando es apología de internet, que cuando habla de esta república, pero básicamente habla de lo que se estudia o se dice lo que se está hablando aquí, ¿no? Que es en el fondo en ti Jesús, en tu divina voluntad, en Jesús a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis kilos, etcétera, etcétera. Yo lo que veo, lo que trato de entender es que el ser humano está llamado a volver a vivir en el ser, que es ceder a Jesús todos mis actos, para que sean en su voluntad, yo se los entrego, se los doy a Él, y es una manera de renunciar al non serviam en el que vivimos ahora. Es decir, es volver al orden que Dios quería dentro del serviam, de servirle a Él. Yo personalmente lo que he observado, pues, en mi persona, en personas cercanas, que las desgracias que han vivido, las situaciones tristes o contrarias a lo que me gusta, vienen mucho, o han venido siempre por el ego, es decir, por actuar siempre en el non serviam, en mis apetencias. Así es. Es un poco lo que yo trato de entender para poner un punto de orden, en mi caso particular. No, y está perfecto. Eso es lo que estamos comentando. El non serviam, es decir, no quiero lo tuyo, quiero lo mío. O sea, ¿qué es lo que hizo Luzbel? Es que yo, por ejemplo, cuando la propia reconozco, ¿no?, que luego viene la lucha. Yo ofrezco mis actos al Señor, pero claro, luego viene la carne, que es muy finita, y te hace volver otra vez a non serviam, ¿no? Es decir, que no trato de decir que uno puede hacer eso, ya sea un santito, sino que uno lo cede, pero luego viene también la tentación y la carne que tira siempre para abajo, ¿no? Es decir, yo lo que trato de entender, para recapitular, es que lo importante es volver al ser Dios. Así es. O sea, estar acorde a Dios, a todo lo que Dios quiere que de nosotros aceptarlo. Y yo personalmente, cuando he leído como de ese pecado que hay luego con el libro de Arna en el cielo, yo lo que entiendo es que la Virgen María fue concebida, ¿no?, sin pecado original, pero luego ella cedió sus actos a la divina voluntad. Es decir, ella renunció a su humanidad, renunció a su querer, y se lo de Dios, por eso actuó en la divina voluntad. Es decir, ella inmediatamente se entregó al serviam y no al non serviam. Así es. Sí, o sea, es exactamente lo que estamos ahorita poniendo, con la palabra serviam y no serviam. A mí es que es la que me ayuda un poco a entenderlo, ¿no? Exacto. Es no serviré. ¿Sí?
Y ese no serviré lo que significa es, no me interesa lo que tú quieras, no me interesa lo que tú me quieres dar, sino yo quiero seguir con lo mío. Y eso es lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? O sea, y ahora, por eso digo que fuimos creados para sufrir esa renuncia y poder vivir felices, pero felices de felicidad divina. Es que yo lo que veo, yo personalmente no veo mucha televisión, pero bueno, yo creo que hace falta ser muy listo para darse cuenta que el mundo lo que te está ofreciendo continuamente a través de la publicidad, de lo que sea, está continuamente en seguridad. Hacer lo que a mí me da la gana. Así es. Voy a dar las gracias, las cosas que no me gustan, yo soy el primero que lo pero es lo que está un poco de disciplina. ¿Y por dónde nos atrae? ¿Por dónde nos jala el mundo? Por los sentidos. Por los sentidos. ¿Y a dónde van los sentidos? A nuestros instintos. O sea, vamos a entender que el ser humano es un complejo. El ser humano tiene en sí mismo el reino mineral. O sea, estamos hechos de la tierra, del barro. Tenemos hierro, tenemos magnesio, tenemos casi todos los minerales que están formando mi cuerpo. Tenemos el reino vegetal en nosotros. Actuamos de alguna manera con tropismos, ¿sí? Con cierta tensión es cierta. Pero al revés, no venimos del animal, vamos para el animal. Y algunos vamos muy adelantados. A ver, ¿qué me decía de Adán? Que la Virgen María tuvo esa, se le presentaban los males que causaban la voluntad humana, pero Adán no. No. Adán, lo único que tenía Adán, o sea, Adán tenía una naturaleza humana completa, pero como vivía plenamente en la divina voluntad, tenía el conocimiento de todo lo que es la divina voluntad. Lo único que le pidieron fue obediencia, o sea, amor. ¿Sí? No te apartes de esto, o sea, ámame obedeciéndome. Cuando a Adán se le presenta el fruto y lo desea, en ese momento está separándose de la obediencia que le debía y ahí es en donde cae. ¿Sí? Y dice Jesús, pobrecito Adán, hay que compadecerlo, porque no tenía experiencia del mal. María sí tenía experiencia del mal. O sea, experiencia en el sentido de que tenía toda una familia humana que se había salido. En Adán, la familia humana todavía no se salía. Sí. Todo parte de esa intimidad de amor, ¿no? Con el Señor, porque Adán de alguna forma dejó de amar a Dios. He pensado ahí en Abraham, ¿no? Cuando le entrega a su hijo, ¿no? Es un acto de amor. El amor está por encima de todo, hasta la vida de su hijo o la Virgen María, también al entregarla. Está todo movido por el amor. Si no está movido por el amor, es imposible. Así es. Es el acercamiento al amor no puede ser por otro lado más que por el amor. El amor es lo que transforma a la criatura en Dios. ¿Sí? La transforma. Una pregunta con respecto a lo que decía él, que los sentidos, la carne nos tira para abajo. Entonces, a lo largo de la historia de la religión, incluso sabemos que los santos, para vencer las tentaciones, se flagelaban, volvían a lo mismo, a los sentidos, ¿no? Ahora, con la divina voluntad, en realidad, nuestra alma es el conocimiento de las verdades y hacer la vida. Porque es esa razón que se impone sobre los sentidos.
Sí, pero aquí también entra el sufrimiento. O sea, todo lo que hicieron los santos es juego de niños, el flagelarse, el estarse, ¿cómo se llama?, con espinas, el ponerse, no, pero algunos que se revolcaban sobre espinas, los cilicios, o sea, todo eso es juego de niños. Porque ahora en la divina voluntad está el verdadero sacrificio, que es al que no queremos entrar. Si ahorita te dijeran, o renuncias a Cristo o te ponemos enfrente de un león, ¿qué haces? Dices sí, porque es un instante. Sabes que a la primera mordida hasta ahí llegaste. ¿Sí? Bueno. Pero que te digan, tienes que renunciar a tu yo cada instante de tu vida, de aquí hasta que te mueras. ¿Qué será más difícil? La renuncia continuada. O sea, este sacrificio es el mayor sacrificio que existe. Por eso es que la mayor parte de las personas, sin decirlo, pero no lo queremos aceptar. Lo que decía aquí, de repente la carne te lleva, pero ¿será la carne la que te lleva o tu voluntad la que quiere? La voluntad. La voluntad es la que te jala y te dice sí. Por eso siempre hemos dicho que eso de que los enemigos del hombre son 3, eso no funciona. Demonio, mundo y carne. Entonces, ¿el mundo es enemigo? Y Dios dijo, todo es bueno. Todo es bueno. Toda la creación, el mundo, es bueno y es creado como ayuda para vivir en unión con Dios. ¿La carne es mala? No, la carne es buena. Si el hombre nada más le pudiera dar a Dios lo espiritual, poco le podría dar. Por eso nos dio un cuerpo para que a través del cuerpo pudiéramos darle más actos. Entonces, ¿es mala la carne? No. ¿El demonio es enemigo? Hombre, el demonio y la carabina de Ambrosio sale igual. ¿Sí? Claro, es el pretexto ideal. Ay, mujer, es que el demonio me puso un 4 y caí. Ya sabes, es poderosísimo el demonio. Sí, cómo no. El verdadero demonio es nuestra voluntad, porque es la que deforma el mundo, la que deforma la carne y la que le dice sí al demonio. No es el demonio quien me tira, soy yo que le digo, órale, tlaquéame. ¿Sí se entiende? Entonces, nuestro enemigo es mi voluntad. Soy yo mismo el enemigo. Sí. O sea, en un sentido, yo voluntad es así, pero en otro lado se mirando más tarde que Dios me ha dado para poder fundirme con su voluntad, ¿no? ¿Cierto? Sí. O sea, todo depende de cómo se diga, porque la voluntad también es la gran bendición que Dios me ha dado para poder fundirme con su voluntad. Sí, nada más. No, por eso, la voluntad es lo más precioso que Dios nos ha dado, porque nos puede servir para eso, pero también nos puede servir para llevarnos al mal. Por eso dice, se puede convertir en mi demonio o en mi ángel que me lleve a la gloria. Tenemos que renunciar a esa voluntad separada de Dios. Así es. Yo creo, perdón que lo repita, soy repetitivo, pero así es. Cuando yo entienda que fui creado por, para y en,
En ese momento entendí exactamente cuál es mi finalidad y qué es lo que yo debo hacer. No fui creado para vivir aquí en este mundo como un animal más de este planeta. Fui creado por Jesús, para Jesús y en Jesús. Entonces, no nos compliquemos la vida. San Pablo habla de Jesús y nos dice dos cosas curiosas. Primero nos dice, Él es el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad de Jesús es creada. ¿Sí? Bueno, esa es la primera cosa que hay que entender de Jesús. Y la segunda es que Jesús es el creador de todo, cuando dice por, para y en. ¿Por qué? Porque es el Verbo eterno en Jesús. La humanidad de Jesús es creada, pero cuando el Verbo se encarna, se une, en ese momento ya esa humanidad asciende y ahora tiene todo el poder de crear. El Verbo eterno crea a través de su humanidad. Y esa creación, ¿por qué la hace a través de la humanidad? ¿Por qué no la hizo desde la divinidad? Para participar de su divinidad necesitamos el amor de Jesús para unirnos con la divinidad. Antes de crear al hombre, le dije a mi amor, no quiero estar solo, quiero una criatura con la cual compartir, o sea, con la cual entablar esta relación de amor. Esa es la finalidad. ¿Sí? Entonces, Jesús quiere una compañía. Nosotros no somos imagen de Dios. Dios no tiene nariz. Sí, o sea, Dios no tiene ojos. Somos creados a imagen y semejanza, pero en Jesús. Jesús pagó al Padre a nombre de todos. ¿Nosotros debemos pagarle al Padre? No, a Jesús. Porque el que quedó lesionado fue Jesús por pagar lo nuestro. Ahora nosotros tenemos que pagarle a Jesús y junto con Jesús unirnos en ese pago al Padre. Pero yo muchas veces me pregunto, la vida de una persona, ya si madurita no apoyo, que va de fracaso en fracaso, fracaso en fracaso, eso es una cosa buena entonces. Lo primero, me encantó eso de madurita. Sí, porque ya estamos maduritos. Bueno, es que estos fracasos los vamos teniendo gracias a nuestra voluntad. Ponemos toda nuestra intención, toda nuestra acción, la ponemos a través de nuestra voluntad. Jesús nos dice que Él va poniendo como obstáculos para que vayamos entendiendo poco a poco que no somos lo que pensamos. Entonces, en muchas ocasiones los fracasos son incluso producidos por este deseo de Dios de irnos llamando. Y es totalmente válido. No importa, no se apure. O sea, si no lo entiende, no se apure, no hay problema. Cuando se muera lo va a entender. No, espérenme. Lo estoy diciendo en serio. ¿Dónde lo va a entender? En el purgatorio. Porque, bueno, entonces va al infierno.
No, o sea, esa renuncia que Dios nos pide aquí tiene que llevarse a cabo a fuerza. Al cielo no entra vida humana. Por favor, eso hay que entenderlo. La vida humana no existe en el cielo. Solamente existe vida divina. Y esa vida divina o la adquirimos aquí con el sufrimiento de la renuncia, o si llegamos a la muerte con vida humana, la tendremos que ir a dejar en el purgatorio. Para eso es el purgatorio. ¿Sí? O sea, es exactamente el ejemplo de la parábola del banquete de bodas. Todos los que entraron a ese banquete no fueron los invitados. Los invitados no quisieron. Fueron gente, o sea, totalmente ajena, que no tenía ni idea que iba a ir a una fiesta de boda. Y como no se llenó, entonces salieron y metieron a todos, a los que estuvieran por ahí, a los pordioseros, a los limosneros, a todos. Cuando el padre del novio, o sea, se pasea y encuentra a uno que no tenía traje de bodas. Y uno dice, qué interesante. Todos los que andaban de paso llevaban traje de bodas en su morral. Los pordioseros les habían dado un traje de bodas. ¿Qué será? ¿De dónde sacaron el traje de bodas? Y les quedó a la medida. Se los dieron. Pero antes de que se pongan el traje, pues primero báñate, rasúrate, arréglate el pelo, o sea, ponte guapo, guapa, y ahora toma el traje. El que entró sin traje, el que estaba sin traje, es el que creyó que su vestimenta era adecuada para estar ahí. Entonces, cuando llega el padre del novio y le dice, oye, ¿y tú cómo te atreves a entrar aquí sin el traje de bodas? Sáquenlo. Eso es exactamente lo que va a pasar cuando nos muramos. ¿Queremos entrar con nuestro traje, con lo que llevamos puesto? Nos van a sacar. Y lo único que va a haber fuera es el infierno, la condenación eterna. ¿Me quiero poner el traje de bodas que me están dando? ¿Cuál sería el traje de bodas? La vida que Jesús vivió por mí. Y me queda perfecto el traje. Pero para eso me tengo que quitar lo que llevo, me tengo que arreglar, me tengo que poner adecuadamente y me pongo el traje que me están dando. Ese es el purgatorio. Entonces, o lo hago o no entro. Así que véalo como una manera realmente muy benévola de Dios. A veces pensamos que la forma en que Dios nos va corrigiendo o lo que la vida me va presentando para irme dando cuenta de que esta vida no es lo que pienso, eso debemos tomarlo como voluntad de Dios y como amor de Dios para mí. ¿Sí? Así es. Total y absolutamente positivo. El fracaso, las renuncias, los abandonos, todo lo que nos pueda pasar es amor de Dios para nosotros.